Para mí realmente Radio Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. En Caput. Bienvenido, Juan Pablo Olson. Es un gusto enorme que estés acá con nosotros. Pasan cosas. Felicitarlos por las actividades. InfoSiberia es impresionante la repercusión que tiene. Cada vez que participé me llegan de distintas partes del país saludos, así que felicitarlos no solo por el cariño que les tengo, sino por las actividades y por los viajes. Radio Caput. Qué placer este encuentro, qué alegría. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Suele decirse, como lugar común, que la derrota es huérfana. Por lo menos nadie quiere hacerse cargo porque el costo es definitivamente alto. Y algunos piensan que puede significar la muerte política de quien reconozca responsabilidades. Pero lo que sí tiene la derrota es un montón de exégetas que explican el porqué y a veces acompañan esa explicación con recomendaciones de cómo evitar un futuro contratiempo. En fin, siempre hubo explicadores contrafácticos. Después de la victoria de Milei, la explicación más evidente y casi como un común denominador de todo el campo nacional y popular gira en torno a la profunda crisis de representatividad de la dirigencia política. El desgaste de los personajes, la sensación de que ciertos actores están atornillados a sus sillas, caen siempre parados, y la poca o nula capacidad de recambio en las cúpulas. En tanto, la sensación de orfandad de la militancia multiplica el desconcierto y ahuyenta la participación. Pero nada nuevo bajo el sol, si consideramos solo las expectativas y no miramos la praxis política que debe acompañar a cualquier proyecto político. No solo el enunciado de un programa asegura el voto de quien se acerca a la urna el día de la elección. Y por supuesto, no se puede subestimar la fuerza del poder real, ese poder que está detrás de cada esquina, detrás de cada puerta, detrás de cada paso que damos. Supongo que para estos tiempos de violencia institucional, que dice querer prescindir del Estado, pero lo usa para imponer su modelo, es bueno para todo el campo nacional y popular conversar, charlar, debatir, tratando de evaluar los actores en el campo de batalla, aunque casi seguro estoy que la realidad nos va a sorprender antes de que lleguemos a conclusiones. Por eso, pero para eso, hay que estar preparado. Los paramilitares, las guerrillas, los hijos del conflicto. Y para tratar de comenzar en esta nueva temporada, esta es nuestra sexta temporada aquí en Nosotros los Otros en Radio Caput,
Para empezar esa charla que seguramente va a ser larga, va a ser profunda, porque la crisis es profunda y porque los actores están enardecidos de un lado y del otro, aunque con las diferencias de lo que hablamos, ¿no? Ese campo nacional y popular está todavía interpretando o tratando de interpretar la derrota, y el poder real está aprovechando todo lo que puede para pegar fuerte, ¿no? Y se me ocurrió que, mientras pensaba con quién abrir esta temporada, era bueno y oportuno alguien que supiese de economía, y sabe mucho, y además de relaciones internacionales, porque el fenómeno Milei, si bien es autóctono en esa parodia y en esa puesta en escena, es un problema mundial. La derechización de la política a nivel mundial, la concentración del capital, sin ninguna duda se está produciendo en todo el mundo. Entonces se me ocurrió Ricardo Aronsky, un viejo amigo, veterano amigo, para charlar contigo. Bienvenido, Ricardo. Bueno, muchas gracias, Larry, y feliz de que inicies una nueva temporada. Y con vos, ¿sí? Y para mí es todo un lujo que vos estés aquí, aparte en un día de calor, ¿sí? Considerable. Bochornoso en Buenos Aires. Bueno, Ricardo es licenciado en Economía y magíster en Relaciones Internacionales, es investigador, docente de la Universidad General Sarmiento, hace un ratito hablábamos de eso. Te había preguntado una vez si habías seguido con el doctorado de Ciencias Sociales y lo abandonaste y no lo retomaste. ¿Sabes qué se me ocurrió? Ir a fijarme que habías posteado en los últimos tiempos en Twitter, en X ahora se llama así, sí. Y he encontrado algunas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, digo como para empezar la charla, en la Argentina real, la inversión mediática gigante en la destrucción del kirchnerismo, hecha por los poderes fácticos, se muestra hoy como una inversión en la creación de una mentalidad de esclavos resignados al ajuste entre la población. ¿Qué quisiste decir con todo eso? ¿Nos pegaste a todos un mazazo? Yo creo que lo que... Te escuché muy detenidamente tu editorial, que está muy interesante, tiene mucho jugo. Y estaba pensando que vos hiciste un análisis completo, pero hay alguna gente que solamente dice, bueno, una crisis de representatividad de la política, y se olvidan un dato fundamental de la Argentina, que es que la opinión pública está intervenida por los poderes fácticos, pero intervenida literalmente. Esto se acerca bastante a la Unión Soviética. Esto quiere decir, vos tenés un nivel de concentración de la opinión de derecha en los medios de comunicación, en las redes, extremadamente alto. Pero no es solamente eso. Vos vas a un bar y tenés La Nación, Clarín y tenés prendido TN. Es decir, es una cosa que parece espontánea, soviética, pero déjame que te cambie un poquito. Más allá de los afectos personales por la historia de uno en la militancia, alguna vez uno se identificó con determinadas tendencias, pero me parece más al fascismo que a la Unión Soviética. Digo porque hay, yo siempre digo lo mismo, traigo como ejemplo la ciudad de Buenos Aires. El color del partido es el color de la gestión. Eso es muy fascista, ¿no? Son resortes del fascismo. Yo lo digo provocativamente porque, digamos, para la derecha el colmo del totalitarismo fue la Unión Soviética, nunca el fascismo. Para eso somos todos comunistas los que nos oponemos. Claro. ¿No? Entonces, yo lo que digo es que hay un nivel de... Hay periodistas que hace 15 años que todos los días hablan contra Cristina. Y les pagan muy bien, y son muchos, y en muchos canales, y todo el día, y todos los días. Me acuerdo una vez, estaba volviendo de una fiesta a las 2 de la mañana de un sábado, el taxista tenía puesto Radio Mitre o Radio Rivadavia, y el tipo a esa hora estaba hablando una cosa que terminó hablando contra el kirchnerismo, 2 de la mañana del sábado. Pero esto es un lavado de cerebro colectivo de hace mucho tiempo, por lo cual... hay compañeros que dicen, no, pero Cristina con los medios en contra y todo sacó el 54%. Eso quiere decir que hubiera sacado el 74%. No es que fue neutro. Todo el tiempo hay una cosa de demonización increíble de Cristina,
La han puesto a un nivel parecido a Macri, habiendo hecho Macri un desastre gubernamental mayúsculo. Entonces, esto, digamos, tenemos todo el sistema de representación intervenido por el capital. Esa es la verdad. Vos hablas de Cristina, yo tengo un gran aprecio, soy un fanático de Cristina por ahí, pero se me ocurre que no es Cristina, y ella lo dijo más de una vez, no soy yo, sino es lo que uno propone, ¿no? Lo que estamos proponiendo. Hubo 10, 12 años de un gran avance, de una gran conquista de derechos. Por supuesto que no fue ni perfecta, ni se llegó a la solución de todos los problemas. Hay un problema endémico de pobreza que bueno, por supuesto que si hay algún político que lo pueda resolver, lo va a querer resolver. Es iluso pensar en que la pobreza te da votos. A mí me parece descabellado ese pensamiento, es el que enarbola la derecha y acusa siempre al campo nacional y popular. Pero digo, hay algo que se hizo bien entonces, porque los tipos tuvieron que apuntar a hacer de eso que vos estás diciendo un sistémico, ¿no? Es decir, tuvieron que hacer de la contra algo sistémico. Bueno, ahí vuelvo al tuit que vos citabas, porque yo lo que digo es que son 15, 16 años, viene de más lejos, por supuesto, en la historia argentina, pero donde se vuelve sistemático y constante y permanente y campaña de desinformación y de censura, es en estos últimos 15, 16 años. Desde el conflicto del campo esto se vuelve una cosa irrespirable desde el punto de vista comunicacional. Pero no es solo contra Cristina, en el sentido de que se ataca el conjunto de valores que están en torno a Cristina, desde el patriotismo, desde la idea de interés nacional, desde la idea de solidaridad social, desde la idea de un Estado que tenga un papel importante en la economía, en la distribución. Todo eso se ataca en Cristina. Se logró armar como un sello infamante que te ponen en la frente K, y nosotros, bueno, muchos de nosotros no le tenemos miedo a eso, pero digamos, mucha gente en el centro del escenario político le tiene terror a que le digan K. Últimamente vemos como cosas graciosísimas, terminan acusando de K a Sebastián Borenstein. O sea, ya la chifladura llegó a niveles supremos, pero cumplió un papel muy importante de amordazar a población de centro, democrática, con algún corazoncito social. Todos esos están aterrorizados con que les digan K. El otro día, el gobernador de Corrientes, en una interna con Lustó, le dice: ¿qué me vas a venir a hablar a mí? Me importa un carajo lo que digas, y aparte vos estuviste con Cristina. Ya es como, ¿viste? Estuvo con Hitler. ¿No? Entonces es una cosa instalada. La lepra, porque la lepra. Claro, es eso, ¿no? Ahora, es cierto, a ver, hay quienes dicen que hay que hacer la autocrítica. Yo digo, bueno, está bien, charlamos con unos amigos también militantes y funcionarios del gobierno anterior, y decíamos, pero bueno, pará, ¿qué tanta autocrítica? Hicimos lo que pudimos, se hizo lo que se pudo, teníamos enfrente y seguimos teniendo un poder muy fuerte, y bueno, es decir, siempre hay dos, ¿no?, que juegan en este partido, y no pensábamos que era mejor construir una alternativa, no una alternativa, pero un diálogo que ampliase el campo nacional y popular, que pudiese incluir a todos. Aquí en este programa, y siempre lo voy a nombrar, dos personajes amigos que también son de la academia, vinieron y dieron lo suyo. Por ejemplo, alguien dijo: no podemos seguir cancelando al que tenemos al lado por mínimas diferencias. No estamos hablando de hablar con la derecha ni con el fascismo, pero no podemos cancelar a la gente que va para el mismo lado que nosotros, camina la misma cosa. Y lo otro que decíamos era: la inflación no puede ser un elemento bueno en la construcción política, siempre te mella el poder político. Y el otro tema, si tenemos tiempo, por ahí lo podemos intentar desarrollar un poquito, es la seguridad. Y todo el mundo le tiene miedo dentro del campo nacional y popular hablar de la seguridad, ¿sí? Porque dicen que, bueno, primero tiene que llegar la igualdad, entonces eso, claro, pero mientras tanto en la esquina a los tipos que van a laburar les roban. Sí. Es decir, no podemos obviar una realidad tan cotidiana que pensar cuándo va a llegar
la igualdad para que esos hechos no ocurran, estamos un poquito. Digo, entre todo esto, ¿te animás a decir que debemos pensar hacia adelante, tenemos que hacer una autocrítica o ambas cosas? Yo creo que uno no puede terminar un gobierno como el que terminó sin preguntarse en dónde estuvo el fracaso. Porque yo creo que fue un fracaso, fueron 4 años en muchos sentidos perdidos, de indefinición, de imprecisión. No solamente en el tema de la gestión y de la acción concreta, sino en el tema discursivo. Fue un desastre. Eso lo digo con total claridad. Uno no puede encarar el tema de la pandemia, por ejemplo, y no defender lo que hizo, y defenderlo con mucho orgullo, y denunciar a la derecha por boicoteadores, por criminales, por lobistas de Pfizer. Lobistas de Pfizer. Ahora, aprovecharon una foto con una astucia extraordinaria, bueno, por ejemplo, en ese caso. Eso también debe ser muy criticado porque es una vergüenza y eso da pie a que alguien diga que eso es una casta. La verdad que es una vergüenza lo que pasó con Alberto, esa fiesta infame que le costó muchísimo al Frente de Todos. Pero quiero decir, no había discurso de nada, no se defendía nada, ni siquiera las cosas buenas. El último año de gestión te toca una sequía tremenda, histórica en la Argentina. No agarró el micrófono para decir: argentinos, estamos en una situación muy grave, muy severa, vamos a tener que tomar medidas. Es la renuncia a la comunicación política. No se vio en ninguna parte. Es decir, es un gobierno para la derrota. Es claro que era un gobierno para la derrota. Y ahí uno le agarra una duda tremenda sobre a qué jugaba Alberto Fernández y todo. Pero todo déjame que vaya un poquito más y haga un poquito más de historia. ¿Por qué nos cuesta tanto, después de la década ganada, de un periodo fabuloso, donde salíamos a la calle, donde nos comíamos la participación popular, íbamos a cuanta marcha se nos propusiese, y no pudimos consolidar, perpetuar en el tiempo esas conquistas? Y después caímos, bueno, en Macri, que podía haber sido una anécdota, ¿sí? Y después no pudimos remontarlo. Ahí tenemos varias cosas de vuelta. Entre las cosas que no se discutieron está el propio periodo kirchnerista, lo que a partir de 2015, como la empiezan a perseguir a Cristina, etcétera, etcétera, se suspende el análisis de la gestión de gobierno de esos 12 años, que tuvo muchas cosas buenas y también tuvo metidas de pata. Digamos, a la inflación con todo no la podíamos controlar. Por supuesto, era 25%, nos parece un lujo y lo tenemos en un mes. ¿Podemos hacer un paréntesis acá? Perdóname. Sí, terminar la idea, pero quiero hacer un paréntesis. Quiero completar la idea. Después, el tema del cepo, ¿no? Yo lo critico a Alberto Fernández, pero vos, Alberto, no tenés discurso para explicar lo que estás haciendo. Lo del cepo fue una vergüenza. Quiero decir, que la derecha te instale que hay una cosa que se llama cepo, que es casi un instrumento de tortura, cuando en realidad lo que vos estás haciendo como Estado Nacional es administrando los dólares para que alcancen para lo importante y para lo secundario no tenemos. Eso no se pudo explicar. Es una cosa insólita. Ahora, y eso fue Cristina, no fue Alberto. Es decir, había problemas que ya estaban de antes y que no, como no se trataron, la idea de volver mejores salió para el carajo. Es decir, salió para un lado que no debe ser. ¿Qué es la inflación? Vos que sos economista. Mi gran pregunta es, todos hablamos de inflación, el dólar va a subir porque estas variables, todos hablamos por boca de no sé qué, pero no sabemos, no entendemos por qué se produce la inflación. Sí. ¿Qué es la inflación? Bueno, yo te voy a hacer una comparación con una enfermedad. Si yo te digo que una persona tiene fiebre, ¿vos qué sabés de la enfermedad que tiene? No, hasta que no des un síntoma por algún lado, es la fiebre y nada más. Bueno, quiero decir, la inflación tiene muchas causas, no tiene una sola. Quiero decir, pueden concurrir 2, 3, si hay un shock petrolero pasado mañana vamos a tener inflación en todo el planeta
y no es que emitiste más moneda, ni que subió el poder adquisitivo de los asalariados, o sea, está estudiado históricamente, 6, 7 causas de la inflación. Acá en la Argentina tenemos fuertemente también un efecto de puja distributiva, es decir, que en el tironeo suben los precios todo el tiempo, subieron salarios, pero entonces yo subo los precios, pero el otro logra una devaluación y está todo el tiempo moviéndose. Es decir, la inflación en nuestra propia historia económica en distintos momentos tuvo distintas razones. Por ejemplo, en el gobierno peronista del 73-76, Helbert casi logra llevar la inflación a cero, y mientras estaba logrando eso, guerra en Medio Oriente, shock petrolero, el barril de petróleo se multiplica por 4 en el mundo, saltan los precios de todo, y eso le terminó destruyendo el plan antiinflacionario a Perón Helbert. Esto quiere decir... Que había congelado los precios, me acuerdo. Había congelado porque tenía una fuerza política muy bueno, importante. ahí tener el factor político también es importante. Absolutamente. Ahora, ¿hay algún cálculo hecho? Esto es una vieja pregunta que me hago y no he logrado una respuesta concreta. ¿Cuánto es el salario, ¿sí? digamos el volumen del salario en el producto bruto, o en la ganancia o en la composición de los precios? La tendencia de los empresarios es decir siempre que el salario es alto, porque quieren ganar lo máximo posible sobre un producto. Sí, no, por supuesto que depende mucho de la rama que vos tomes, pero hay ramas donde el peso salarial es 7, 8% del precio final. En otras, muy trabajo intensivo, llega a 20, a 22, a 24, con mucha fuerza, pero nunca es la causa fundamental del movimiento de precios. Si hoy dieras un aumento del 100%, hay empresas que significaría que los costos le suben 7%. Esa es el... Bueno, ahí acabas de sacar la fotografía de la inflación, por lo menos en lo que se manifiesta hoy como inflación. Subo los precios porque quiero, por las dudas, como elemento de presión, como elemento, como decía, la puja distributiva, me estoy llevando más, pero nunca el salario de los trabajadores ha sido un componente sustancial en la ganancia final. Claro, era distinto hace 40 años, por la tecnología, por el peso del movimiento obrero, por una serie de cosas. Ahí el costo laboral era mucho más importante. Eso fue declinando a lo largo del tiempo, y hoy, salvo algunas ramas, la construcción, donde vos tenés más trabajadores, la textil, hay 2 o 3 que pero después el resto... la textil disminuyó. Comercio, pero en todas bajó el peso de la mano de obra. En todas. El sistema bancario también. ¿Por qué no? Eso no lo sabemos. ¿Por qué no se hace público? Hay una fuerte presión de parte de los grupos de poder para minimizar, o para maximizar una importancia que no tiene el salario, minimizar las ganancias de ellos, haciéndolas pasar. Yo te voy a decir, tu pregunta nos lleva de cabeza al estado del movimiento nacional y popular, que me parece que tiene muchos problemas. Por empezar, de que algunos conocen esto que estamos conversando, algunos hasta lo han dicho con mucha claridad, pero muchos no lo conocen, y muchos en realidad piensan como los empresarios. Es decir, Jaldo, por decirte algo, Pichetto, es decir, están del otro lado. Entonces, ¿por qué van a contarte esto? Que es una cosa, es un dato económico, no es una interpretación ideologizada. Es un número. Es un número muy objetivo, ¿no? Donde vos podés decir, denle un aumento de emergencia a los trabajadores del 50%, y eso justifica un aumento de precios del 10%. Ahora, la dirigencia empresarial argentina es muy esclavista, o me parece a mí, porque veo algunas reacciones en Europa del sistema capitalista más rimbombante, el más destacado. Sin embargo, tienen un poquito más de pudor. No digo que mucho, porque el capital no tiene pudor, pero digamos como que hay una racionalidad mayor que les permite durar en el tiempo también dentro de esa puja, ¿no? Y acá hay una cuestión que parece muy esclavista. ¿Me equivoco en la digamos en la semblanza del empresariado argentino? Bueno, yo
creo que es muy bueno a veces para pensar estas comparaciones tener claro el concepto de centro y periferia. Nosotros somos periferia del sistema capitalista mundial y por lo tanto la burguesía periférica siempre es de peor calidad que la burguesía de los países centrales. Los tipos en los países centrales piensan más, planifican más, tienen mirada estratégica. Yo siempre cuento una anécdota de 1870, que es la guerra franco-prusiana, ¿no? De repente Francia era la gran potencia continental y los prusianos estos eran unos ñatos que estaban ahí tirados en el centro de Europa, que vienen y lo destrozan al ejército francés, lo destrozan. El Estado francés encarga investigaciones de por qué los hicieron pelota los prusianos, y una de las conclusiones que llegan es que las tropas están mal alimentadas. Los prusianos son vigorosos, están fuertes, y los franceses, reclutados del pueblo francés, al que lo tenían medio muerto de hambre, y tenían menos capacidad de combate, entre otras cosas por eso. Entonces la burguesía francesa le cae la ficha. Dice, si tenemos a nuestros trabajadores mal alimentados, no podemos sostener nuestro espacio en Europa. Nos van a cachetear cada 2 por 3 y deciden, en función de sus propios intereses, que los trabajadores coman mejor. Pero vos fíjate que eso es una lógica de una burguesía que está en competencia con otras burguesías. La de acá hace rato levantó la bandera blanca y entonces ni se si le no lo ocurre. veo pensando eso a Funes de Rioja, eso seguro, ¿no? Pero fíjate vos que Cristina, en su documento de la semana pasada, dice, nosotros también estamos a favor de la inversión extranjera, pero tiene que ser una inversión extranjera que agregue valor agregado y que transfiera tecnología. ¿Transfiera tecnología a quién? Si no les interesa estar en el mercado mundial. En China funcionó excelentemente bien. Ellos absorbieron tecnología de Occidente y se transformaron ellos mismos en productores de tecnología. Pero porque había un Estado chino, había planificación, había una idea nacional detrás. Vos tenés acá un empresariado que no le interesa en absoluto ir al mercado mundial a competir contra nadie. Se asocian a los grandes del mundo. Bueno, tiene una mirada precapitalista, diría yo, ¿no? No, es burguesía periférica. No, ellos no se ven compitiendo con nadie importante. Están en la primera B o en la primera C. Vamos a hacer una pequeña pausa porque quiero volver a la política. Estábamos hablando de economía, me parece fantástico. Inclusive iba a hacer una mención. Cuando nombraste a Cristina y su mirada, me acordé que ella fue la que dijo, el boleto está barato y agradezcan los empresarios porque estamos llevando la fuerza de trabajo a un precio que no se lo reclaman a ustedes. Porque cuando el boleto esté caro se lo van a reclamar a ustedes. Y esto es lo que está pasando. Vamos a una pausa en Nosotros los Otros con Martín Loza ahí en los controles y ya volvemos. Enseguida volvemos con Estamos aquí. Nosotros los Otros. Estamos aquí. En Radio Capó. Estamos aquí. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Capó. Sería un placer para mí, realmente. Radio Capó. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813.
y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Seguimos en Radio Caput con Nosotros los Otros. Estamos aquí. Segunda parte, Nosotros los Otros, con Ricardo Aronskin, licenciado en Economía y magíster en Relaciones Internacionales. Vamos a dejar un poquito lo internacional hacia el final porque no podemos desentendernos de lo que pasa en el mundo como para entender lo que nos pasa a nosotros. Y yo quería seguir con la política, pero igual voy a hacer una mención algo económica de un Twitter o de un posteo de Ricardo en la red X. El superávit de enero se consiguió llevando a cero el gasto en partidas fundamentales para que el país funcione. Comida, hospitales, escuelas, seguridad, jubilaciones. No se puede mantener el superávit fiscal en estas condiciones. La salida es cobrar impuestos a los sectores ricos. Claro, acá hay economía, pero también hay política. Decime cómo le cobramos a los industriales algo que les cuesta pagar, ¿no? Mira, o que se niegan a pagar, porque les cuesta, no les cuesta. En el gobierno de Alberto surgieron dos ideas. Una la tiró Guzmán, dijo, bueno, acá se le podría cobrar un impuesto a las actividades que ganaron una plata extra por la guerra en Ucrania, que eso se hizo en muchos otros países. Él lo dijo y por supuesto no se hizo. Al comienzo de la gestión se había hablado de una reforma tributaria progresiva, se archivó. Y después, en el breve tiempo en el que estuvo la ministra de Economía Batakis, ella dijo, bueno, podemos aplicar un impuesto a la propiedad territorial, que se ve que ya estaba en carpeta en algún lado. Bueno, Batakis duró poco y vino Massa y suspendió todo intento de cobrarle impuesto a nadie y más bien trató de sacar impuestos. Yo no estoy de acuerdo con la idea de sacar impuestos, sino agregás impuestos. Pero es cierto, y eso me parece que es un síntoma de debilitamiento ideológico y cultural del campo nacional y popular, que no se puede hablar y discutir de eso. Y entonces sí te hacen caer en lo que ellos dicen que es el populismo, que es emitir dinero para dar mejoras, pero ¿de dónde sale eso? Y emitir dinero tiene cierto límite, es decir, que cuando vos emitís demasiado, empieza a haber un problema inflacionario real. Yo creo que un futuro programa de gobierno nacional y popular, progresista, izquierda, como se llame, si no incluye un paquete impositivo muy bien pensado a ver, nosotros tenemos un problema primero de evasión impositiva gigante, o sea, Argentina no tendría que tener déficit fiscal. Ahora vas a explicar también qué es el déficit fiscal, porque también sobre eso está montado. Los impuestos no cobrados por el Estado son más grandes que el agujero fiscal que tenemos. Y entonces es algo increíble eso, que por supuesto en la convertibilidad no se solucionó nunca, y ahora esto lo quieren hacer a lo bestia, cortándole las partidas al Garrahan, ¿no? Criminal. Eso es criminal. Eso sin ninguna duda es criminal. Criminal, la jubilación también. La gente que se está quedando sin medicamentos oncológicos, criminal. Yo no entiendo cómo no hay abogados que no están planteando la justicia. Ahí acabas de tocar un tema que te lo iba a incorporar, pero ya que me lo ofreces ahí en bandeja, te lo tiro. ¿Se pueden hacer todas esas reformas teniendo el Poder Judicial que tenemos? No, este poder judicial es un poder judicial cooptado por el poder económico. Vos fijate que no hay una persona presa en la Argentina por evasión económica. Cristina, en el documento de la semana pasada, contó una cosa que a mí se me había pasado, que es que una de las empresas, Forti, una empresa que estuvo vinculada a todo el tema de Vicentín, y que se descubrió y está probado que los tipos exportaron por $700 millones y no los declararon. ¿Sabes lo que hizo? El juez le puso una multa de $2 millones. No existe la justicia. Es una vergüenza, es un escándalo, es insoportable que exista esto, porque ¿cuál es el mensaje para la burguesía?
hagan lo que se les cante, muchachos, porque acá no pasa nada. No puede funcionar un país así. Pero digo, es un jardín de infantes. Estás dando un pronóstico bastante negativo, bastante pesado, porque si no podemos corregir la justicia, no podemos corregir el sistema impositivo, que de alguna manera es el contrato entre todos nosotros de cómo hacemos para mantener lo que es de todos, estamos en un problema. Y ese problema, si no lo podemos capitalizar a través de la política, es lo que queda es la violencia. Y a mí me preocupa mucho porque hay gente como yo, que vengo de los 70 y que seguramente vos también, que hemos tenido, hemos visto, hemos sido actores, protagonistas de la violencia y cómo fue el final. 30.000 desaparecidos, todo el tejido social hecho pomada. A mí me preocupa que no pensemos y la dirigencia política no esté pensando. No digo que tenga la candidez de decir, bueno, no, seamos buena gente, no incitemos a ningún tipo de violencia, pero, a ver, saltar el molinete empieza a ser una cosa de todos los días. Ver gente en la calle durmiendo en pleno centro, en los últimos tiempos ha aumentado en cantidad. Y no están durmiendo la mona, ¿sí? Están durmiendo donde pueden. Lo que pasa es que el saltar el molinete ese, te van a pasar 1000 veces gente saltando en el molinete por los medios, y no te pasan lo que está pasando en los puertos del Paraná, donde sale una masa increíble de riqueza que no la detecta nadie, como estos 700 millones de dólares que de casualidad los encontraron. Pero esto es una cosa que pasa con la minería, que pasa con el petróleo, que pasa con la pesca, es decir, una cantidad enorme de recursos nacionales que lo único que estamos pidiendo es que paguen los impuestos que corresponden. Mirá lo que estamos diciendo. Pero el proyecto de Milei no es ese. Digo, el proyecto de Milei es la evasión a cielo abierto, por llamarlo de alguna manera. Esto no tiene nada que ver con la patria socialista, diríamos, es la patria legalista. Paguen impuestos, paguen los impuestos que pagamos todos, páguenlos ustedes también, que aparte están súper bien, le va súper bien en los negocios. No quieren pagar impuestos. Entonces, este es un problema fundamental, crucial, hay que ponerlo sobre la mesa, hay que discutirlo, hay que debatirlo, a la gente le tiene que quedar grabado esto muy claramente, y ahí me parece que hay un problema de falta de línea. En general, tampoco a la izquierda la veo hablando del tema impositivo, aclaro, siempre los obreros, los trabajadores, la juventud, qué sé yo, pero hablame de los impuestos a los ricos un poquito, porque el Estado Nacional se pierde una masa de guita fenomenal donde nadie tendría que estar saltando el molinete, nadie tendría que estar durmiendo en la calle, nadie tendría que estar durmiendo en los cajeros automáticos, porque no hace falta en un país como la Argentina por la cantidad de riqueza que se produce. Pero eso es con la mía, diría la otra parte. No lo hacen con la mía. Vos fijate cómo ganaron la batalla cultural. Es decir, estamos... Es una tontería absoluta, absurda, pero bueno, esta cosa de la batalla cultural tan mentada y tan... ¿Por qué se dejó llegar hasta este nivel? Porque digo, que la gente interesada diga con la mía, pero vos tenés más o menos todo el planeta de ejemplo, que todo el mundo en el resto del planeta paga impuestos, empezando por Estados Unidos, que te cortan la cabeza si te agarran evadiendo. Entonces esto es un microclima súper reaccionario local, y que no encuentra voces claras que le contesten con mucha firmeza. Ricardo Aronsky, diste voz, me diste pie. Este reportaje es uno de los más fáciles que me ha tocado porque me voy dando todos los pies. Vamos a ver qué pasa en el mundo. Este proceso de derechización tiene matices, no es lineal, pero la concentración del poder económico, incluyendo aquella famosa frase del imperialismo yanqui. ¿Se puede hablar de imperialismo yanqui? No sé. ¿Los capitales tienen nacionalidad todavía? Bueno, es complejo porque efectivamente en las últimas décadas hay un proceso de asociación entre capitales norteamericanos, europeos, japoneses. Hay mucho vínculo, mucho
compra de paquetes accionarios está mucho más entremezclado, digamos, lo que no quiere decir que el factor político-militar todavía siga siendo muy importante. Y ahí sí, Estados Unidos, que tiene un presupuesto militar que es igual al de los 10 países que lo siguen sumados, es importante. Es decir, el líder de Occidente es Estados Unidos. La Unión Europea, sobre todo después de la guerra de Ucrania, está mucho más subordinada que nunca a los norteamericanos, ha perdido mucha autonomía política, y ahí uno sí puede hablar de que el responsable del sistema es Estados Unidos. Uh-huh. Lo que no quiere decir que en todo el resto de las cosas, cuando Argentina negocia con el fondo, a veces los norteamericanos son más blandos que los alemanes o que los japoneses. Es decir, ahí son todos infames. ¿Se perdió la entrada al BRICS? ¿Se perdió como elemento...? No, es transitorio. Es transitorio, nadie se va a ofender. El día que Argentina dice queremos entrar, nos abren la puerta de par en par. Pero hoy perdimos. Hoy, digamos... lo decidió Argentina. No estar, no acceder a todos los negocios y a las oportunidades. Te quiero decir algo. Yo me he enterado que empresarios argentinos que no tienen cero de izquierda, pero los tipos dicen, bueno, tenemos mercados muy lindos en Asia para abrir, los países árabes, los Emiratos, acá hay negocios para hacer por todos lados. Y se agarran la cabeza. Esto es ideologismo de cuarta, que ni siquiera responde directamente y estrechamente a los intereses de sectores de la burguesía, que el mundo es ancho ahora y hay mucha plata en muchos lados que no son los habituales, los que nos gusta, el Atlántico ¿Cómo Norte. se explica entonces el apoyo del empresariado argentino a un tipo como este que está, yo digo, enajenado, ¿sí? Está absolutamente loco, y no los escucho decir, no, hasta acá llegaste, pará, sí. Esto afecta... Sí, yo creo que ahí nos falta completar un identikit del empresariado, del alto empresariado, porque el pequeño mediano es bastante parecido a nosotros en muchas cosas, pero el grande es una cosa rara. Primero lo que hay que saber es que no necesariamente es gente culta. Hay poca gente culta entre el alto empresariado, digamos, que lea cosas sofisticadas, que se informe, que no esté buscando una Biblia que venga del norte. Hay muy poco. O sea, hay muchos que son ignorantes, o sea, que saben muchísimo de su tema, de su empresa. A ver, como ejemplo te pongo a Coto, Alfredo Coto, ¿no? Bueno, pero digo, eso tenés un montón, que vos ves que en lo suyo, yo sé hacer acero, yo sé hacer caramelo, yo sé hacer... Eso saben, pero no es saber economía eso, y mucho menos tener alguna idea de lo que es la economía del desarrollo, lo que hay que hacer para desarrollar, ya no les interesa tampoco, esa es la verdad. La otra cuestión es que hay que entender eso sociológicamente, de qué se nutren las cabezas de esos tipos. O sea, yo sé que a la mañana trato de ver 3 o 4 diarios, veo lo que dicen unos tipos, veo lo que dicen otros, veo lo que dice Maslatón. Es decir, trato de armarme una ensalada plural de conocimientos, fuentes locales, fuentes internacionales, de diversa tendencia, porque me interesa tener un panorama lo más realista posible. Esta gente no. Esta gente está en el tupper de la derecha local e internacional y en muchos casos están hiperideologizados los tipos. Que el colmo es Milei, pero los tipos también. Yo he presenciado personalmente empresarios que decían que Roosevelt atentaba contra el capitalismo. Roosevelt es el salvador del capitalismo norteamericano, cuando se les habían quemado todas las cosas, y en 1933 sube el tipo y empieza una cosa gigantesca de obra pública, de seguro de desempleo, qué sé yo, y levanta la economía norteamericana. Los tipos lo trataban de comunista. Bueno, y hay empresarios argentinos que siguen pensando exactamente lo mismo. Eso te habla de gente ideologizada mal, es decir, que no entiende qué es el capitalismo y cuál es la relación Estado-sector privado en el capitalismo, que es fundamental para que el sistema se despliegue. Y si reventás al Estado, terminás reventando el capitalismo. Es muy interesante eso.
Estás dando una clave que no está presente en el escenario político como discurso. Lo que estás diciendo es, esto atenta contra el mismo capitalismo. Entonces me hace pensar que Milei no es ningún boludo y que lleva todo esto a una cosa precapitalista, ¿sí? De oligarquía y esclavos, de explotación máxima, ¿no? Sí, con una apuesta que ya estaban juntos como en el cambio, pero que se profundiza más, que es la idea de generar en los sectores medios bajos y bajos una subjetividad proesclavista. Proesclavista, es decir, bueno, Elon Musk es nuestro ídolo. ¿Podremos o no podremos ser Elon Musk? Depende de cuánto nos matemos para lograr ser Elon. Y si hay que laburar más, laburemos más. Y más. si no somos Elon, es porque un poco nos lo merecemos. Y entonces, bueno, estás en la miseria que es culpa tuya. Volviendo al tema internacional que me interesa sobremanera, bueno, no entramos a los BRICS, pero estamos en el concierto internacional porque no hay forma de desprender la economía, la exportación, aún primarizada y exportando cereales solamente, estamos atados a la economía del mundo. ¿Qué nos brinda el mundo? Vos hiciste una pequeña introducción, y dijiste que Estados Unidos aún sigue manteniendo su valor hegemónico, pero está puesto en duda y está puesto en tela de juicio y surge un bloque como, bueno, China, en el caso de China, Rusia, que se viene desenvolviendo con cierta soltura, lo digo entre comillas por la guerra, pero lo está llevando bastante bien. El sudeste asiático tiene un conjunto de países con una banca bastante fructífera. ¿Qué posibilidades tiene un país como la Argentina, con las riquezas que tiene, de desarrollarse en forma normal y no esta cosa que ojalá sea nada más que una anécdota en el tercer decenio de este milenio? Bueno, mira, cuando uno, un economista nuestro que yo cito muchas veces es Aldo Ferrer, que fue un economista desarrollista. Él, uno de sus últimos trabajos académicos fue hacer una barrida de todos los países que se desarrollaron, desde Inglaterra, que él fue el primero, todos hasta China, ¿no? Y una de las cosas que surgen es que en todos los casos hubo una élite económica, política o militar que encabezó un proceso de desarrollo. En Corea del Sur fue una élite militar, el ejército. En Taiwán fue una dictadura de derecha, pero nacionalista y desarrollista. Es decir, los caminos hacia el desarrollo son variados y diversos, pero si vos no tenés una élite con poder interno capaz de conducir el proceso, y lo que vos tenés acá es una élite capaz de boicotear a los gobiernos nacionales y populares sin proyecto nacional y abalanzándose sobre negocios privados para hacer sus negocitos miserables. Y eso es todo lo que hay en la Argentina. No tenemos una élite política, ni tenemos una élite militar, y la élite económica está en cualquier cosa. Entonces tenemos un problema porque eso no surge espontáneamente. Eso es un proceso que debe ser conducido, que lleva 20, 30 años, depende del caso, que lo hizo Malasia. Quiero decir, no es que solamente lo hacen los países más poderosos, pero encuentran la forma encuentran la política económica y están 20 años. Pero vos lo contás y parece que uno, si lo busca y lo divisa, podría ser. Me parece que son, no digo generaciones espontáneas, pero tiene que ver, como decíamos, el caso de la inflación multicausal. Bueno, el liderazgo también tiene que ser algo que tenga diferentes vertientes como para que se forme. A lo mejor estamos cohesionando una sociedad que todavía no se terminó de definir. Hay quienes dicen la Argentina todavía no existe, es un conjunto pero como ente nacional todavía le falta, son pocos años, no sé. Hay algo que nos está faltando que nos lleva a todos, incluyéndote a vos, a un buen diagnóstico, ¿sí? Vos sabés lo que está pasando. El problema es que no tenemos el remedio, no encontramos, por lo menos a nivel popular, a nivel de lo que yo puedo saber de economía, o lo que puede saber cualquiera de economía en la calle, de lo que puede saber de política o de sociología, y
¿Qué reclamamos? Lo que pasa, ¿por dónde vamos? Larry, que uno podría decir en otra época, Argentina más o menos después de la caída de Perón, pero arrancó con Perón y en algún sentido arrancó en los 30, tenía un rumbo industrial, desarrollista. Con el proceso eso se pierde y no se termina de recuperar. Y en el medio... ¿El proceso decís 76? En adelante. En adelante. Alfonsín tenía alguna idea ahí, no la pudo concretar, los Kirchner tenían alguna idea parcial. Néstor, ¿tiene que ver con eso que Néstor había dicho de la burguesía nacional, de la construcción de la burguesía nacional? Sí, que es también para una fuerte crítica sobre... Pero digo, el grupo Eskenazi, hay que contar qué hizo el grupo Eskenazi, porque hoy tenemos un juicio en Nueva York por 16.000 millones de dólares, que es la herencia del grupo Eskenazi. Así que eso... No es la decisión... Esa es la burguesía nacional que nosotros queremos construir. Así que bueno, a Perón tampoco le fue bien con eso, ¿no? Bueno, es decir, en algún momento Aluar, Sifate como principios y todo en un principio, y también lo voltearon a Perón por el intento de formar una burguesía nacional, ¿o no? Sí, y burguesía nacional que aparte nunca se termina de asumir, ni que nunca dice, acá estamos nosotros. No, es como vos decís, no les interesa nada, son brutos. En el conflicto del campo, que el campo produce la mitad de lo que produce la industria argentina. Ahora el campo parece el actor fundamental, exclusivo, es John Wayne, y la industria argentina es un perrito bachicha, digamos. ¡Guau! Nada, no existe como actor político. Sí, por supuesto. Ahora, el otro tema que nos agarró es la globalización. La globalización es tremenda para los proyectos nacionales débiles, porque nos pone en una situación de enorme dependencia externa, tecnológica, financiera, etcétera, y si vos no tenés muy claro el rumbo ahí, te vas a cualquier lado, que es donde estamos ahora. ¿Y las pymes? A ver, yo me referencio siempre con la pyme en Italia, que hay una economía basada en las pymes. Yo recuerdo una anécdota, yo estuve en los años 80 por cuestiones de trabajo en Italia y se dio una cosa muy particular. La CGT italiana le prestaba plata a los industriales, por supuesto a pequeñas pymes y sin riesgo de quiebra en general, ¿sí? Y yo decía, esto no puede ocurrir, ¿qué es lo que está pasando, no? Bueno, hay todo un estrato de pymes que mantienen la economía italiana. No sé si hoy, pero que fueron la base de la solidez económica italiana, ¿no? Bueno, en Europa en general tiene más claro lo del tejido productivo, en el sentido de que una sociedad extremadamente concentrada en lo económico deja muchísima gente afuera, es antidemocrática, genera un cuadro económico y social sumamente regresivo, y en general en Europa se cuidan de eso, es decir, tratan de promover eso que en París, por ejemplo, están prohibidos los hipermercados, tienen que estar afuera de la ciudad, ¿no? ¿Para qué? Para que sobrevivan los pequeños establecimientos de cercanía. Tiene una lógica eso, no es que son tarados, al contrario, son muy inteligentes y por eso hacen esas cosas, por eso defienden su agricultura, que frente a la latinoamericana pierde. Pero la defienden porque ahí está el paisaje francés. Ahí igual en este momento están en un momento de crisis. Están en un momento de crisis. Los franceses, los españoles y todo. Pero históricamente como que defienden el tejido interno, cuando nosotros hacemos exactamente lo contrario. Nosotros decimos, mira, ¿ves el conurbano que está lleno de industrias? Bueno, destruyámoslas todas a ver qué queda. ¿Y qué queda? Y queda miseria. Volvemos al 2001, es decir, yo creo que los números empiezan a dar muy parecidos hoy al 2001. Sí. Ahora, en este momento yo te digo, es como artificial, es como buscado, es una cosa muy propiciada por el gobierno. Ellos piensan que si lo hacen rápido no se nota o no va a haber tiempo para reaccionar. Yo creo que se equivocan completamente en ese diagnóstico. Dame una estimación, así no tenés la bola mágica, estoy seguro, pero bueno, tenés una formación en economía, tenés una formación en relaciones internacionales.
y una pretendida formación ahí en el medio que te voy a seguir insistiendo para que la vuelvas a asumir, que es el doctorado. ¿Puedo intentar preguntarte qué nos va a pasar en el futuro inmediato? Yo lo que sí puedo decir es lo siguiente. Alguna gente tiene pensamiento mágico, dice, bueno, en marzo se termina todo, no se termina nada. Es un proceso que se va a ir viviendo socialmente. Nada es estático. Esto quiere decir, muchas de las medidas que está tomando el gobierno hunden la economía y la van hundiendo cada vez más. Hoy recibí un informe sobre el tema de la caída de la recaudación impositiva en febrero. Es pavoroso. 60%. Con lo cual van a tener que seguir recontraajustando a un nivel que nadie los va a aguantar, y todos van a decir, saquen a esta gente y pongan una gente más razonable. Pero, ¿cómo se procesa eso socialmente? ¿Cómo se procesa en el sistema político? Si puede haber un autogolpe de la derecha, qué cosas pueden, preventivo quiero decir, todas esas cosas pueden estar sobre la mesa. No hay que desesperarse. Yo incluso digo, sí, de manotazo de ahogado Milei intenta una dolarización. Lo que yo quiero decir es que hasta de la dolarización se puede salir. No hay que decirle a la gente, ahí se termina me da todo. cierta tranquilidad. Y te voy a explicar por qué. Porque todos los economistas dicen que es un paso irreversible. Yo creo que no. No es irreversible. Por supuesto que es preferible que no se tome en ningún momento, es decir, evitar eso. Pero si ocurriera, yo te diría, imagínate que sos Jujuy en el año 2000, no tenés para pagar los sueldos, los pesos no te llegan. ¿Qué haces? ¿Emitís o no emitís una cuasimoneda? Es decir, ¿no le pagás a la administración pública y se incendia la provincia, o le pagás a la administración La pregunta pública? ahí, y es interesantísimo, no la vamos a poder desarrollar porque el tiempo se nos va acabando, es si una provincia se quema es responsabilidad del gobernador, pero si los gobernadores se unen y se incendian varias provincias es un problema del gobierno central. Ahí es donde el llamado a la unidad me parece, la racionalidad política me parece, que puede llegar a generar una nueva alternativa, una salida de esta presión. Ahora, pregunto, ¿eso que puede ocurrir, que es el desborde de la gente, la pueblada o la poblada, no sé cómo se dice, pero digo, esta cosa multitudinaria que sale a romper todo porque no tiene otra, porque no hay otra, puede ser conducida o no? Y ahí estaríamos en un problema. No va a ser conducida. Ajá. No va a ser. Es lo que yo decía entonces al principio, la orfandad que siente la gente. Hoy hubo incidentes en Catamarca entre policías que protestaban y policías que los reprimían. Exactamente. Intentaron tomar la casa de gobierno. Uh-huh. Es decir, hay un cuadro de situación de enorme caos que está provocando este gobierno. Entonces algunos van a decir, bueno, hay que sacar al principal responsable de eso, que es Milei, y puede quedar la vice. Otros van a decir, no, se tiene que ir todo esto y tiene que haber una Asamblea Nacional. Ahí va a haber negociaciones diversas. Yo creo que a lo que tenemos que apostar nosotros es a que el movimiento popular se fortalezca en todos los terrenos, organizativo, político, y finalmente va a terminar surgiendo una conducción. Uh-huh. ¿Estás a favor de una democracia participativa que no hay hoy? Hoy es representativa y hasta ahí. Y tendríamos que estrechar las formas o buscar la forma de una participación en estamentos medios que nos permita, digamos, un diálogo democrático más participativo, más al alcance de la gente. ¿Vos decís democracia participativa a nivel institucional? Y claro, porque a ver, no podemos ir cada 4 años votar y desentendernos del manejo de la cosa pública. ¿Sí? Es así. Me parece que tenemos que tener instancias intermedias que ayuden a legislar en última instancia, ¿sí? Con el aporte de las instituciones Pero tampoco medias, puede ¿no? haber democracia con la opinión pública con el cerebro lavado. Perfecto, no existe, y no puede haber democracia con un sistema judicial al servicio de los ricos. Uh-huh. Entonces ahí hay problemas profundos que deben ser tratados, ¿no? Ricardo Aronsky,
Te agradezco infinitamente que hayas llegado en un día de calor, como dije al principio, aquí al estudio de Radio Caput. Estoy seguro que allá por mitad de año te voy a volver a llamar. A lo mejor compartimos el micrófono con alguien más como para generar un debate o algo, un intercambio de opiniones que nos sirva. Creo que por lo menos es la función que debe cumplir el periodismo hoy, y no ese periodismo adulador que se nos presenta. Muchas gracias por haber estado aquí. No, gracias a vos. Martín Loza, muchas gracias. Nos encontramos la semana que viene en este nuevo día y nuevo horario de Nosotros los Otros, jueves 16 horas. Muchas gracias. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recueste, si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, nosotros los otros de hoy. La guerrilla, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, ordeadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos a matarla, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia, encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea, y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todo lo que y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en